Muy buenos días, gracias compañeros de los medios de comunicación por acudir a acompañarnos hoy esta mañana. Hace 3 años, grupos al interior del PRI capitalino me impidieron legalmente ser candidato a delegado en Tlalpan, con el falso argumento de que no contaba con residencia acreditada en el Distrito Federal. Esta decisión tenía el único propósito de postular como candidato a un total desconocido en Tlalpan, que ni siquiera pudo votar por sí mismo, dado que no vivía en la demarcación. Y eso fue hecho con el único propósito de dejar pasar una vez más, sin oposición competitiva, a la candidata del PRD a la delegación. Frente a este absurdo, a pocos días de la elección y ya impresas las boletas electorales con el nombre de otro candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que dicha residencia, la mía, estaba plenamente acreditada y que se habían violentado mis derechos políticos. Hoy, 3 años después, la historia se repite. El día de ayer me enteré que la Comisión de Procesos Internos del PRI me declaró como no aprobado en el examen de conocimientos y aptitudes para ejercer el cargo de jefe delegacional en Tlalpan. Aquí ante ustedes explicaré cómo este examen es una patraña y se utiliza de manera indebida, ya que elimina cualquier viso de carácter democrático que debería tener el proceso interno del PRI. Como ustedes saben, el Partido Revolucionario Institucional inauguró un proceso interno de selección de precandidatos a las jefaturas delegacionales de esta ciudad. Y como parte de ese proceso, el partido decidió aplicar un examen que presuntamente tenía el objetivo de identificar qué aspirantes cuentan con capacidad y conocimientos para desempeñar el cargo de jefes delegacionales. Sin embargo, hoy declaro ante ustedes que este examen no es serio, ni en su concepción, ni en su aplicación, ni en el uso que le están dando quienes al interior del partido no hacen más que tratar de arrebatarse las candidaturas para fortalecer a sus grupos y atender sus propios intereses. Asevero categóricamente que yo aprobé ese examen y me someto a cualquier prueba bajo el escrutinio público o académico para demostrarlo. La determinación de que no aprobé el examen es un atentado contra mi integridad profesional y mi prestigio personal, que me causa un enorme daño moral. Con la certeza de que aprobé, asevero sin lugar a equivocarme, además, que este instrumento en forma alguna puede evaluar lo que pretende. Este instrumento no puede evaluar la capacidad para hacerse cargo de una jefatura delegacional en el Distrito Federal. El examen, cuyas preguntas ustedes tienen en sus manos, es a todas luces un instrumento inútil, porque en ningún momento incluyó cuestiones referentes a las tareas que a diario debe desarrollar un jefe delegacional en el Distrito Federal. En la guía de estudios encontrarán ustedes 240 conceptos y, como podrán observar, en ninguno de ellos se cuestiona sobre los asuntos que deberían ocupar el quehacer cotidiano de un jefe delegacional. Miren ustedes, no contiene una sola pregunta sobre ordenamiento territorial para la convivencia armónica de los ciudadanos. No hace una sola pregunta sobre cómo enfrentar los problemas de seguridad. No incluye nada sobre políticas públicas para el desarrollo urbano, ni sobre cómo enfrentar los problemas de la escasez de agua. No habla de manejo de bosques, ni sobre servicios públicos, ni cómo recolectar eficientemente basura, ni pavimentación, ni alumbrado, ni combate a la corrupción, ni generación de empleos.
mucho menos habla sobre fenómenos de ambulantaje o la coordinación de trabajo conjunto que debe haber entre una delegación y las demás entidades federativas o los 3 niveles de gobierno. De esto debería ocuparse a diario el delegado, y no lo hace. En contraste, tal como ustedes mismos lo pueden verificar en las preguntas que tienen en sus manos, este examen sí contiene preguntas como, por ejemplo, el nombre de los 7 partidos políticos nacionales que contenderán en las elecciones federales de 2015. Pues, ¿a cuáles quito? Porque hasta donde sé son 10. El PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el PT, Morena, Partido Humanista, Partido de Encuentro Social. ¿A cuál quitamos para poder contestar esta pregunta? ¿O será acaso que descalifican a Morena por ser el PRD bis? ¿O consideran que después del encarcelamiento de la maestra Elvester Gordillo, Nueva Alianza desapareció? ¿O que el PRI dejó de ser un partido nacional porque abandonó el Distrito Federal? Nada de eso creo que haya sucedido, pero ese es el tipo de preguntas que tiene este examen. O estas otras: ¿cuál es la forma de organización territorial del Distrito Federal establecida en las 7 leyes de 1836? ¿O cuál fue la división territorial de la Ciudad de México tras la publicación de la Ley Orgánica del Distrito Federal en 1928? Para presentar este examen se nos otorgó una guía, a lo sumo con 72 horas de anticipación, que incluye una bibliografía de 34 textos y libros técnicos, 11 leyes, 5 enlaces de internet, que teníamos que adivinar en qué título estaba el texto que el autor esperaba las respuestas, y además memorizársela para poder enfrentar opciones múltiples confusas. Pero para colmo, en este examen se hacían preguntas repetidas y en muchos casos más de una de las opciones de respuesta era defendible. Es decir, este examen estaba hecho para reprobar. Y una vez reprobados todos, que la jerarquía del partido pudiera decidir libremente a quienes declarar aprobados y a quienes declarar reprobados para poder determinar los candidatos a su antojo. Además, no debería de corresponder a la Comisión de Procesos Internos la determinación de los resultados, sino conforme al reglamento de selección de candidatos y dirigentes, debería ser un órgano independiente el que hiciera las evaluaciones. En el caso de Tlalpan en específico, el primer minuto de ayer sábado nos enteramos que los 2 aspirantes a la precandidatura de la delegación habíamos sido catalogados como no aprobados. Esto fue hecho como una maniobra política que tiene la única intención de declarar desierto el proceso interno de selección de candidatos en esa delegación, con el fin de dar paso a que instancias superiores libremente decidan otorgarle la candidatura a un tercer candidato de su predilección. Es decir, nuevamente presentarán ante el electorado de permanecer esta decisión a un candidato que no tiene presencia política en la demarcación ni ha cumplido con los requisitos que el propio proceso interno ha definido. Ante estos hechos, el día de ayer solicité a la Comisión de Procesos Internos de mi partido, a través de un documento que está en su poder, la revisión de mi examen para conocer los aciertos y errores específicos que supuestamente pude haber cometido para ser declarado como no aprobado.
también solicité la publicación sin alteraciones de los resultados de todos los aspirantes que se sometieron a este examen, con el fin de constatar si los aprobados obtuvieron el porcentaje mínimo requerido o al menos un porcentaje superior al mío. En este proceso aparentemente democrático se nos pide ser militantes probados por años, cumplir una serie de requisitos formales y evaluaciones demoscópicas, tener trabajo en territorio, afiliar y formar planillas de centenares de militantes, ganar elecciones en asambleas territoriales multitudinarias, todo lo cual implica un enorme esfuerzo para que con un examen opaco e inútil secuestren de tajo nuestros derechos políticos. Se puede pensar que esto a quien más afecta es a los candidatos, pero no es así. Estas decisiones cupulares que desplazan a los candidatos con mayor aceptación, a quienes más afectan es a los ciudadanos, que tienen que escoger entre los personajes que le impongan las jerarquías de todos los partidos. Para cuando el ciudadano cree votar, los poderosos ya decidieron por él. Esto explica por qué la mayoría de los gobernantes sienten mucho más lealtad hacia los políticos que los postularon que a los ciudadanos que ilusamente creen elegirlos. No pierde el candidato, no pierde el partido, pierden los ciudadanos. A estas alturas, viendo cómo realmente se deciden los procesos internos, mi búsqueda por la candidatura de la delegación de Tlalpan ya es lo de menos. Y lo digo con dolor, porque sé que Tlalpan y el Distrito Federal merecen mucho más. Hoy, los excesos del poder me obligan a concentrarme en salvaguardar mi prestigio personal, acreditado por casi medio siglo de carrera académica y profesional sin tacha, que ha sido mancillada por quienes están dispuestos a atropellar los derechos de cualquiera a cambio de hacer avanzar sus intereses personales o de grupo. No estoy dispuesto a aceptarlo, ni en mi caso, ni en el caso de mi competidor, quien merece todo mi respeto. Exijo al PRI que reconozca públicamente que el resultado de mi examen fue aprobatorio y que tuvo que declararme como no aprobado por cuestiones totalmente ajenas a mi capacidad para gobernar y desempeñarme como jefe delegacional. Y por supuesto también, nada tuvo que ver esa decisión con mi desempeño en este examen. También exijo a mi partido que se decida de una vez por todas por ser una institución democrática, honesta y verdaderamente transparente, y que no permita que este asunto se convierta en su examen gate. Cada minuto que se tarde en hacer esto estará traicionando sus propios principios y estará traicionando también a los ciudadanos que aspira a representar. Muchas gracias.